Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es relaciones métricas en triángulos rectángulos. Antes de ver eso vamos a ver lo que es la proyección ortogonal sobre una recta. La proyección de un punto se denomina proyección ortogonal de un punto sobre una recta al pie de la perpendicular trazada del punto a la recta. Los puntos que pertenecen a esa recta vienen a ser la proyección de sí misma. O sea, si yo tengo un punto y tengo una recta. En este caso yo trazo del punto P hacia la recta en forma perpendicular, ese punto viene a ser la proyección del punto P, donde esta línea va a ser el proyectante y el punto P' se le va a llamar proyección. Entonces yo voy a decir que P' va a ser proyección de P sobre la recta L. Tenemos también la proyección de un segmento. Se denomina proyección de un segmento sobre una recta a la porción de la recta comprendida entre las proyecciones de los extremos del segmento. Esta proyección es también un segmento, excepto cuando el segmento que se proyecta es perpendicular a la recta. En tal caso, la proyección sería un punto. Por ejemplo, acá tenemos algunas proyecciones de segmentos. Tengo el segmento AB, cuyas proyecciones vendrían a ser A' y B'. Entonces, el segmento A'B' viene a ser la proyección del segmento AB sobre la recta L. También tengo el segmento MN. Trazamos la proyección del punto M, tengo M'. Punto N, N'. Entonces, el segmento M'N' va a ser la proyección del segmento MN sobre la recta L. Acá también tengo un segmento PQ. Trazo la proyección del punto P formando P'. Entonces yo voy a decir que P' con Q va a ser la proyección del segmento PQ sobre la recta L. Aquellas líneas o aquellos segmentos que se forman a partir de segmentos que bajan en forma perpendicular se le va a llamar proyección. A partir de eso vamos a ver las relaciones métricas del triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, al trazar la menor altura, se forman dos triángulos, los cuales son semejantes al triángulo rectángulo dado. Por ejemplo, acá yo tengo un triángulo rectángulo ABC, donde el ángulo recto está en B. A partir del ángulo B o del punto B trazo una altura relativa a la hipotenusa C. En este caso formaría dos triángulos rectángulos, el triángulo AHB y el triángulo BHC. Puedo yo mencionar que estos dos triángulos van a ser semejantes al triángulo ABC. Entonces, en el triángulo ABC observo. En el triángulo ABC voy a observar que AB y BC van a ser catetos. Voy a observar que AC viene a ser la hipotenusa. BH va a ser la altura. En este caso, la altura menor. AH va a ser la proyección del lado o del cateto AB sobre el lado AC. Y CH va a ser la proyección del lado BC sobre el lado AC. Entonces tenemos presente todo eso, especialmente los nombres del lado H y el lado HC. A partir de eso vamos a obtener las propiedades, algunas fórmulas para poder desarrollar. Si yo tengo un triángulo rectángulo ABC y si yo quiero hallar el valor de A, como es un triángulo rectángulo, lo que voy a aplicar acá es teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que es A al cuadrado, va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Siempre tener presente el teorema de Pitágoras. Puedo hallar la medida de la altura a partir de las proyecciones BH y HC. Si la altura h al cuadrado va a ser igual a m por n. Tener presente que m va a ser la proyección de BC sobre m va a ser la proyección de BA sobre BC y n va a ser la proyección de AC sobre BC. También puedo observar que si yo multiplico la hipotenusa con esta altura, o sea A por H, va a ser igual a la multiplicación de los catetos, B por C. También yo puedo observar, si yo quiero saber la medida del lado AB, que viene a ser C, C al cuadrado sería igual a su proyección M por la medida de la base, que viene a ser BC, cuya medida es A. Entonces, C al cuadrado va a ser igual a M por A. De la misma forma, puedo saber la medida del lado AC. B al cuadrado va a ser igual a su proyección N por la medida de la base, que viene a ser A. Entonces, B al cuadrado sería igual a N por A.
Otra fórmula que tengo es que si tengo la altura, la inversa de esa altura al cuadrado va a ser igual a la inversa del cateto al cuadrado más la inversa del otro cateto al cuadrado. Tener presente esas fórmulas para mi triángulo rectángulo. Tenemos algunas propiedades adicionales. En el gráfico, observo acá en el gráfico una semicircunferencia donde AB va a ser diámetro. Se cumple. A partir de esta semicircunferencia, de un punto cualquiera de ese diámetro, trazo una altura, un punto P que pertenece a la semicircunferencia. La medida de ese P, del punto P hacia el diámetro que choca en forma perpendicular, mide H. La medida de H al cuadrado va a ser igual simplemente a la multiplicación de M por N. También observo que si tengo una circunferencia donde tengo la medida HP y a su vez del punto P, trazo una línea a uno de los extremos del diámetro. En este caso, PB. PB vale B. Tener presente aquí que PB se trazó una altura y se me formó acá un triángulo rectángulo PBH. Yo puedo decir que HB va a ser la proyección del lado PB sobre el diámetro AB. Si yo tengo esta forma, yo puedo hallar la medida del lado B. Sería B al cuadrado, va a ser igual a su proyección N por el diámetro, que vale C. Tener presente siempre estas dos fórmulas. Tengo una tercera propiedad. En el gráfico, ABC son puntos de tangencia. Entonces yo tengo dos circunferencias. Circunferencia de radio R mayúscula y circunferencia de radio R minúscula. A esas circunferencias chocan en un punto C que es punto de tangencia. Y a su vez chocan con una recta tangente a ambas circunferencias. Donde el punto de tangencia para la circunferencia de radio R mayúscula es A, y el punto de tangencia para la circunferencia de R minúscula de radio es B. La distancia de esos puntos de tangencia le llamo X. El valor de X va a ser igual simplemente a 2 por la raíz cuadrada de la circunferencia de radio R mayúscula por la circunferencia de radio R minúscula. Se tiene presente esta fórmula que se usa bastante. La distancia de los puntos de tangencia va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de R mayúscula por R minúscula. También tengo una cuarta propiedad. Si ABC son puntos de tangencia, igual que la figura anterior, tengo dos circunferencias donde tengo un punto de tangencia A y C. Y a su vez tengo un punto de tangencia B que es a las dos circunferencias. Si yo uno esos puntos, A con B y con C forman un triángulo. Ahora, en la medida de ese ángulo ABC le coloco X. Cuando tengo esta forma, el valor de X va a ser igual siempre a 90 grados. Tener presente eso. El valor de ese ángulo va a ser siempre 90 grados. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea. De la página 56, la número 10, y lo que corresponde a tarea para la casa, la 1, la 2, la 3 y la 4. Todo eso desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Me dice que el gráfico, calcular el valor de X. Vamos a desarrollar esto. Yo observo que acá el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Se ha trazado la altura. Tengo la medida de uno de los catetos que vale X. Y tengo acá la base que vale, por ejemplo, acá le voy a colocar a M, que a M vale 3 y MC vale 6. Acá hay una fórmula para poder hallar la medida de uno de los catetos para mi triángulo rectángulo. Por propiedad yo digo que una de las medidas que vale, o el cateto que vale X al cuadrado, va a ser igual a su proyección, que viene a ser AM, que vale 3, multiplicado por la medida de toda la base, que vale 3 más 6, que es 9. Esa es la fórmula, que una medida de uno de los catetos al cuadrado va a ser igual a su proyección por la medida de toda la base. Entonces, desarrollando eso, tendría que X va a ser igual. Ese 2 pasa al otro lado como raíz y sería raíz cuadrada de 3 por 9. Entonces yo tendría que el valor de X va a ser igual. Raíz cuadrada de 9, 3. Y acá me quedaría simplemente raíz cuadrada de 3. Entonces el valor de X va a ser igual a raíz cuadrada de
el valor de x va a ser igual a 3 por raíz cuadrada de 3. Esa va a ser la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice del gráfico me piden calcular x. Vamos a desarrollar esto. Yo observo acá que hay una figura o bueno, es un cuadrilátero que está formado por 4 triángulos rectángulos. Recuerda que esto es 90, acá también va a ser 90 grados. Está formado por 4 triángulos rectángulos. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es colocarle una variable. Por ejemplo, a esta medida le coloco m y el de acá s le coloco n. O sea, m va a ser su proyección del lado AB y n va a ser la proyección del lado BC, o también puede ser la proyección del lado CD. También vamos a colocar valores a ED y EB. Por ejemplo, acá le coloco A y acá lo coloco B. Entonces, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Primero comenzamos con el triángulo BS. Entonces yo digo del triángulo BS, aplicando teorema de Pitágoras, tendría que x al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más n al cuadrado. De la misma forma voy a trabajar con el triángulo rectángulo ABE. Acá también digo del triángulo rectángulo AEB. También aplico teorema de Pitágoras. Sería la hipotenusa que vale 2 al cuadrado igual a al cuadrado más m al cuadrado. Lo que voy a hacer aquí es eliminar el valor de a. Entonces lo que voy a hacer aquí es restar. Vamos a ver, para eliminar de las dos ecuaciones el valor de a, estas dos ecuaciones voy a restar. Entonces me quedaría x al cuadrado, simplemente x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, viene a ser 4. Y esto va a ser igual a al cuadrado menos a al cuadrado, se elimina, 0. Y me quedaría n al cuadrado menos m al cuadrado. Vamos a dejar esa ecuación. Ya trabajé con los triángulos rectángulos de la parte superior. Ahora vamos a trabajar con los triángulos rectángulos de la parte inferior. Entonces vamos a trabajar con el triángulo CED. Entonces yo digo acá, del triángulo CED, de este triángulo de aquí, tendría que la hipotenusa es 8. Sería 8 al cuadrado, recuerda que estamos aplicando teorema de Pitágoras, 8 al cuadrado sería igual a b al cuadrado más n al cuadrado. B al cuadrado más n al cuadrado. Y ahora vamos a ver el triángulo AED. El triángulo rectángulo AED. Teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a b al cuadrado más m al cuadrado. B al cuadrado más m al cuadrado. De estas dos ecuaciones también vamos a eliminar la letra b. Como eliminamos, restamos. ¿Por qué? Porque ambos son iguales y tienen el mismo signo. Entonces yo tendría acá 8 al cuadrado, que es 64, menos 5 al cuadrado, que es 25. Y esto es igual a b al cuadrado menos b al cuadrado, se elimina. Me quedaría n al cuadrado más o menos m al cuadrado. Entonces, a la ecuación de acá arriba le coloco ecuación número 1. Y a esta ecuación le digo 2. Como observamos, en la ecuación 1 y 2 tienen n al cuadrado menos m al cuadrado. Y acá también tengo n al cuadrado menos m al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es igualando ecuación 1 y 2. Entonces tendría que x al cuadrado menos 4 va a ser igual a n al cuadrado menos m al cuadrado. Pero eso a su vez es igual a 64 menos 25. Entonces yo tendría que x al cuadrado menos 4 es igual a 64 menos 25, es igual a 39. Menos 4 pasa al otro lado a sumar, tendría que x al cuadrado va a ser igual a 39 más 4 es igual a 43. Ese potencia 2 pasa al otro lado como raíz, tendría que x va a ser igual a raíz cuadrada de 43. Entonces el valor de x para el ejercicio número 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 43. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular el valor de x del gráfico. Entonces vamos a hallar el valor del ángulo x a partir del gráfico.
Como yo tengo un triángulo aquí, yo sé que por primera propiedad la suma de los ángulos internos es igual a 180. Entonces tendría que x más alfa más 2 alfa sería 3 alfa. Esto va a ser igual a 180. Para hallar el valor de x necesitaría saber el valor del ángulo alfa. Lo que yo voy a hacer aquí es, cuando yo tengo en un triángulo un valor del ángulo y el otro ángulo sea el doble, lo que voy a tratar de hacer aquí es formar triángulos isósceles. Por ejemplo, si acá es alfa, lo que puedo hacer acá, a partir del vértice B, voy a trazar una seviana, chocando en este punto que le voy a llamar punto M. Al trazar una seviana, el ángulo de aquí yo le voy a llamar que es un ángulo alfa. O sea, he trazado una seviana donde me está formando con el lado AB un ángulo alfa. Al formar un ángulo alfa con este ángulo alfa, yo puedo decir aquí que el triángulo AMB es un triángulo isósceles, donde la medida de los ángulos son iguales y la medida de sus lados van a ser iguales. O sea, AM va a ser igual a MB. Entonces la medida de estos lados van a ser iguales. Como esto es un triángulo isósceles, la suma de dos ángulos internos me va a salir el ángulo externo a dicho triángulo. Alfa más alfa sale 2 alfa. Entonces yo también acá puedo decir que el triángulo MBC es un triángulo isósceles, donde tengo dos ángulos iguales y la medida de sus lados van a ser iguales. O sea, MB va a ser igual a BC. Pero BC me dice que vale 10, entonces esto va a ser igual a 10. Entonces MB va a ser igual a BC. Pero esto es 10, esta medida también va a ser 10. Pero recuerda que MB o MB es igual también a AM. Si esto es 10, esto de acá también va a ser 10. Ahora, como acá yo tengo un triángulo isósceles, lo que puedo hacer aquí es trazar a partir del punto M o del vértice M, trazo una altura. Yo en un triángulo isósceles, al trazar una altura, esa altura viene a ser una bisectriz y también viene a ser una mediana. Entonces, como es una mediana, divide a la base en dos partes iguales. Esa es la característica cuando se traza en un triángulo isósceles. Como AB vale 10 raíz cuadrada de 3, esta medida de acá va a ser, si todo es 10 raíz cuadrada de 3, ha dividido al lado AB esta altura en dos partes iguales. Entonces esta medida de acá va a ser la mitad, que es 5 raíz cuadrada de 3. O sea, todo esto es la mitad. Observemos este triángulo de aquí. Tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 10 y uno de los catetos vale 5 raíz cuadrada de 3. Por teorema de Pitágoras puedo hallar la medida de este cateto. Aplicando el teorema de Pitágoras va a salir el valor de 5. Puedes aplicar el teorema de Pitágoras, te va a salir 5. O si te acuerdas los ángulos notables, si la hipotenusa vale 10, uno de los catetos vale 5 y el otro cateto vale la mitad de la hipotenusa por raíz cuadrada de 3. Entonces, como esto es un rectángulo notable, yo sé que los ángulos van a ser, acá va a ser 60 y acá va a ser 30. Recuerda, para un triángulo rectángulo, si la hipotenusa vale un valor, el lado opuesto al ángulo 30 va a ser siempre la mitad de la hipotenusa. Si esto es 10, la mitad va a ser 5. Y el lado opuesto al ángulo de 60 grados va a ser la mitad de la hipotenusa por raíz cuadrada de 3. O sea, 5 por raíz cuadrada. Entonces, esto es un rectángulo notable. Entonces, yo digo aquí, del triángulo rectángulo AM, acá le voy a poner H. Del triángulo AMH, yo voy a definir aquí que el ángulo alfa va a ser igual a 30 grados. Entonces, yo tengo acá la ecuación número 1. Entonces, yo digo acá, de la ecuación número 1,
tendría que x más 3 alfa es igual a 180 grados, pero alfa yo sé que vale 30, entonces tendría x más 3 por alfa, que vale 30, es igual a 180 grados. Tendría que x más 3 por 30, 90 grados, y esto es igual a 180 grados. 90 pasaría a restar, tendría que x va a ser igual a 180 menos 90, x es igual a 90 grados. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, de la figura, calcular AB, piden hallar AB, le pongo X. Me dan de dato que AE por AC es igual a 50. Entonces vamos a desarrollar esto. A mí me dan AE y AC que vale 50. Entonces a esta AE le voy a colocar, por ejemplo, A. Y a AC le voy a llamar B. Entonces, reemplazando del dato yo tengo que AE multiplicado por AC es igual a 50, donde AE le he colocado yo que vale A, y AC valdría A más B, sería A por A más B. Esto va a ser igual a 50. Entonces hay que tener presente este dato. Esta es ecuación número 1. Lo que vamos a hacer aquí es completar ángulos. Yo observo aquí el triángulo rectángulo ABC. El triángulo rectángulo ABC. Si este ángulo es alfa, el ángulo que va a estar aquí va a ser 90 menos alfa. Para un triángulo rectángulo, si el ángulo es alfa, este ángulo va a ser 90 menos alfa. Recuerda que la suma de estos dos ángulos debe ser 90. 90 menos alfa más alfa sale 90. No hay problema. Ahora también observo para el triángulo EDC. Mira, un triángulo rectángulo donde acá es 90 grados. Observo, si esto es alfa, el ángulo que está aquí también va a ser 90 menos alfa. Y por el ángulo opuesto por el vértice, el ángulo que está acá también va a ser 90 menos alfa. Entonces yo observo el triángulo ABE, mira, ángulo de 90 menos alfa, 90 menos alfa. Entonces yo puedo decir aquí que el triángulo ABE es isósceles. Como tiene dos ángulos iguales, la medida de dos lados van a ser iguales. O sea, AB va a ser igual a BE. Entonces, AB va a ser igual a BE. Entonces yo tengo que ABE es un triángulo isósceles. Como es un triángulo isósceles, lo que voy a hacer es trazar la altura. Entonces trazaría la altura. Trazamos la altura en un triángulo isósceles. Tener presente que para un triángulo isósceles, al trazar la altura, también esa línea viene a ser también mediana, también viene a ser bisectriz. Como tracé la altura, esa línea también va a ser mediana, entonces al lado AE divide en dos partes iguales. Pero yo sé que AE vale A. Como ha dividido al lado AE en dos partes iguales, esta medida de acá le voy a llamar H. La medida AH va a ser la mitad de AE, entonces sería A medios. La medida HE también es la mitad de AE, también va a ser A medios. Ahora, yo voy a observar del triángulo rectángulo ABC. Voy a aplicar propiedad. Entonces, por propiedad, la propiedad es de las relaciones métricas de triángulo rectángulo. Observo que AB y AH. AH viene a ser la proyección del lado AB. Entonces, aplicando mi propiedad, yo tendría que AB, que vale X al cuadrado, va a ser igual a su proyección, que viene a ser AH, que es A medios. Todo esto por la medida de toda la base, donde está contenida la proyección, que viene a ser AC. La medida de AC viene a ser AE, que vale A, más EC, que vale B. Entonces sería A más B. Entonces yo tendría que X al cuadrado va a ser igual a A por A más B. Todo esto sobre 2.
Pero yo sé de dato que A por A más B es igual a 50, o sea, todo esto es conocido. Tendría que x al cuadrado va a ser igual a todo esto que vale 50, porque eso es de dato. 50 sobre 2. Tendría que x al cuadrado va a ser igual a 50 entre 2 es igual a 25. Ese potencia 2 pasa al otro lado como raíz, tendría que el valor de x va a ser igual a raíz cuadrada de 5 es igual a 5. Entonces el valor de x para el ejercicio número 4 va a ser igual a 5. Esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, del gráfico calcular R, si me dicen que M, N y O son centros de circunferencia. Me dicen que T es punto de tangencia. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. A ver, acá observo que hay dos circunferencias, una pequeña de radio R y una circunferencia un poco más grande de radio, en este caso 4. ¿Por qué? Si todo esto vale 8 y M es el centro de una semicircunferencia, estas distancias van a ser iguales. Si todo es 8, esto va a ser 4 y esto también va a ser 4. Y entonces el radio de esta semicircunferencia también va a ser 4. En este caso voy a aplicar esta propiedad. Si yo tengo dos circunferencias unidos a un punto de tangencia y a su vez tienen punto de tangencia con una recta en común, la distancia de estos puntos de tangencia que contiene a dos circunferencias le voy a llamar x. Por propiedad yo sé que ese valor de x va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de la multiplicación de ambos radios de la circunferencia. En este caso sería r minúscula por r mayúscula. Esa propiedad voy a aplicar aquí. Yo observo que tengo dos circunferencias, uno de radio r y una circunferencia mayor de radio 4. Observo que su punto de tangencia está acá en O y acá este punto de tangencia que le voy a llamar N. Entonces voy a aplicar la fórmula que tengo aquí. Esta distancia de aquí va a ser igual a 2 veces, acá lo voy a colocar, o N va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada de la multiplicación de los radios de dicha circunferencia, donde el radio de esta circunferencia vale R y el radio de esta circunferencia vale 4. Entonces acá sería 4 veces R. Entonces toda esta medida de aquí, todo esto va a ser 2 veces raíz cuadrada de 4R. Ahora, como N es un punto de tangencia para la circunferencia de radio R, N, bueno, acá no lo voy a llamar N, acá le voy a llamar P, porque N ya está acá, esto es P, entonces OP sería 2 raíz cuadrada de 4R. Como P es punto de tangencia, lo que voy a hacer es unir el centro con ese punto de tangencia. Choca con el punto de tangencia, ya saben que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta distancia que viene a ser radio vale R. Observamos que OP con PN forman un ángulo de 90 grados. Podría unir el punto O con el punto N. Entonces, si yo uno eso, si uniría eso, choca el centro y a su vez choca al punto de tangencia, que está en la cuarta de circunferencia. Tener presente que esta distancia de N hasta este punto vale R. Pero esta línea de aquí viene a ser la misma de OB. Recuerda que esto es un radio de cuarto de circunferencia, eso gira alrededor de ese cuarto de circunferencia. Si esto es 8, esta distancia también va a ser 8. Pero acá yo tengo R, entonces esta distancia ON va a ser simplemente 8 menos R. Sería 8 menos R. Entonces, si puedes observar, acá hay un triángulo rectángulo. Acá hay un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo decir acá, del triángulo rectángulo OPN. Vamos a aplicar teorema de Pitágoras. La hipotenusa viene a ser ON. ON al cuadrado va a ser igual a NP al cuadrado más OP al cuadrado. ON vale 8 menos R.
8 menos R elevado al cuadrado. Esto es igual a NP, que vale R al cuadrado, más OP, que vale 2 raíz cuadrada de 4R. 2 raíz cuadrada de 4R. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría acá 8 menos R elevado al cuadrado, binomio al cuadrado, sería 64, menos la multiplicación de ambos por 2 sería 16R más R al cuadrado. Y esto va a ser igual a R al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. Raíz cuadrada de 4R al cuadrado simplemente es 4R. Observo aquí que R al cuadrado y R al cuadrado están en ambos extremos con el mismo signo, se elimina. Entonces acá me quedaría 64 menos 16R va a ser igual a 4 por 4, 16R. Menos 16R pasa al otro lado sumando, sería 16R más 16R, 32R. Y esto va a ser igual a 64. Entonces yo ya puedo saber el valor de R, que es lo que me piden. 32 pasaría a dividir, sería 64 entre 32, es igual a 2. Entonces en la número 5, el valor de R va a ser igual a 2. Esa es la respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en la figura se muestra una circunferencia de radio R inscrita en un triángulo rectángulo. O sea, tengo una circunferencia que está inscrita en un triángulo rectángulo. ABC me dicen. Me dicen calcular R, se me pide ahí el radio de esa circunferencia en función de los lados B, C y M. O sea, el valor de R tiene que tener a B, C y M como respuesta. Y me dicen que I es el incentro de la circunferencia. El incentro del triángulo. Como es incentro, también va a ser el centro de circunferencia. Entonces vamos a hallar el valor de R. A ver, tengamos presente aquí que tengo una circunferencia donde este va a ser punto de tangencia, esta línea va a ser punto de tangencia y este de acá va a ser punto de tangencia. Lo que voy a hacer aquí es del centro, que es I de la circunferencia, voy a unir a los puntos de tangencia. Entonces yo uniría este punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados. También uniría este punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados. Y también uniría a este punto de tangencia, también forma un ángulo de 90 grados. Como del centro al punto de tangencia viene a ser el radio, esto va a ser R. Como bien, ahora observo la figura. Y a este punto le voy a llamar P, a este le voy a llamar Q y a esto le voy a llamar R. Observo que IP mide R y el cuadrilátero QBPI, donde tienen ángulos de 90 grados, donde esto vale R, y esta distancia también va a ser R, observo que va a ser un cuadrado. Entonces yo observo aquí que el cuadrilátero QBPI viene a ser un cuadrado, donde a medida de sus lados vale R. Entonces si esto es R, esto también va a ser R, el de acá también va a ser R y esto también va a ser R. Yo sé que todo esto vale C y esto vale R, entonces de este punto de Q a A va a ser C menos R, ya sea C menos R. Ahora, observa aquí, a Q, del punto externo a punto de tangencia, esa distancia va a ser igual de este punto externo hasta el otro punto de tangencia R. Entonces yo voy a decir que a Q va a ser igual a AR. Entonces, si a Q vale C menos R, esta distancia de acá va a ser C menos R, hasta R, que es el punto de tangencia. Ahora, observa algo aquí. Observo que esta figura también tiene 90, 90, 90 y acá también va a ser 90. Entonces yo voy a decir que la figura HR y este punto le voy a llamar J, va a ser un rectángulo, donde los lados opuestos van a ser iguales. Si esto es M, esta medida de aquí también va a ser M. Pero yo sé que AR vale C menos R, entonces la medida de este A hasta H, ¿cuánto valdrá? Si todo esto es CR, C menos R, y a eso también le voy a quitar M, entonces esta medida acá va a ser C menos R,
quitándole también menos m. Entonces h va a ser igual a c menos r menos c. Ahora lo que voy a hacer aquí es, para el triángulo ABC, vamos a aplicar propiedad. Por propiedad de las relaciones métricas para triángulo rectángulo. Tengo la medida de su lado AB, que vale C. Tengo CH, que viene a ser la proyección del lado AB. Entonces, aplicando propiedad, tendría que AB, que vale C, al cuadrado va a ser igual a su proyección, que vale C menos R menos M, C menos R menos M, todo eso multiplicado por la medida de la base del triángulo, en este caso AC, que vale B. Entonces vamos a desarrollar esto y hallar el valor de R. Tendría que C al cuadrado va a ser igual a C por B menos R por B menos M por B. Como yo quiero hallar el valor de R, este menos RB lo pasaría de otro lado para que sea positivo, sería RB. Me quedaría CB, este C al cuadrado lo pasaría de otro lado negativo, sería menos C al cuadrado menos MB. Acá veo que CB y menos CB ambos tienen C, factorizaría, sería C y me quedaría B menos C. Recuerda que a CB le quito C, me queda B, y a C al cuadrado le quito una C, me queda simplemente C. Acá va a ser RB, va a ser igual a C por B menos C menos MB. Este B lo pasaría a dividir porque yo quiero hallar el valor de R. Entonces yo tendría acá que R va a ser igual a C por B menos B, todo esto sobre B. Menos MB, todo esto sobre B. Si el B vas a dividir a todo eso. Entonces yo tendría que R va a ser igual a C por B menos C, todo esto sobre B, menos M por B sobre B. Como ambos tienen B, voy a eliminar las B. Entonces me quedaría simplemente M. Entonces ya tengo el valor de radio. R va a ser igual a C por B menos C sobre B, todo eso menos M. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 6.